Hola, yo soy Lidia. Yo soy Dania. Y yo soy Elizabeth y somos las hijas de la salud. Ok, vamos a hablar sobre un problema que tenemos de tarea y primero vamos a describir cómo vamos a poder interpretar el siguiente recuadro. Va a haber una figura y esta va a decir el seguimiento experimentado por los miembros de un pequeño estudio de corte realizado entre el 1 de enero del 2004 al 30 de junio de 2009. El signo de mayor es la introducción de un paciente al estudio. La línea de puntos significa que lleva un seguimiento sin una enfermedad C. La línea continua significa el seguimiento de la enfermedad C y el seguimiento hasta la muerte o no del participante. Las letras DC significan la muerte que está causada por una enfermedad estudiada, que es C. La DO significa si la muerte está asociada a cualquier otro factor distinto de la enfermedad estudiada. Diagnóstico de la enfermedad, caso nuevo, se simboliza con un puntito negro y el puntito blanco significa que es la salida voluntaria del estudio por parte del participante. Este es el recuadro que tenemos problema. Cada línea punteada va a representar una persona. Como podemos ver, aquí viene en el recuadro, en la parte de abajo, el número de años, que es el periodo que comprende el estudio, desde el 2004 hasta el 2009. Tenemos una serie de preguntas a resolver. Comencemos con la pregunta la del inciso A. Dice, ¿cuál es la tasa de incidencia de la enfermedad C en el periodo del 1 de enero del 2004 hasta el 31 de diciembre del 2008? Para sacar la tasa de incidencia, primero tendríamos que ver o calcular cómo va a ser o qué datos son los que vamos a necesitar para esta resolución. La primera es el periodo del estudio. Aquí nos dice que es el 1 de enero al 31 de diciembre del 2008. Por lo tanto, vamos a comprender el 2008 hasta un poquito antes del 2000, significar que es el 31 de diciembre del 2008. Posteriormente vamos a ver, a calcular los años riesgo por persona. Para calcular los años riesgo, vamos a entender que la persona 1 va a abarcar cada periodo por año, es decir, del 2004 al 2005 es un año, del 2005 al 2006 otro año, y como llega a la mitad del 2006 y el 2007, entonces se entiende que son 2.5 años riesgo. Para la persona 2, vamos a entender que son 1, 2, 3 rayitas y media o 3 periodos y medio, por lo tanto significa que son 3.5 años riesgo. Para la persona 3 tenemos el periodo que comprende del 2004 al 2005 y una mitad del 2006, por lo tanto es 1.5, que es un año y medio prácticamente. Para la siguiente persona, que es la persona 4, tenemos 2 periodos completos que son del 2005 al 2007 y tenemos medio periodo posterior al 2007 y medio periodo anterior al 2005. Por lo tanto, son 3 periodos o 3 años riesgo. Para la persona 5, tenemos, si contamos medio año antes del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2008, nos da un periodo de 4.5 años riesgo. En la persona 6 tenemos que es medio periodo, por lo tanto es 0.5. Para la persona 7 comprende medio año del 2005 y medio año del 2006,
por lo tanto, es un año riesgo. Para la persona 8, tenemos del 2006 al 2008 y medio año más. Se entiende que son 2 años y medio, por lo tanto son 2.5. Para la persona 9 tenemos el mismo periodo, por lo tanto son 2.5. Para la persona 10 tenemos del 2007 al 2009 son 2 años y medio año antes al 2007 son 2.5. Para la persona 11 tenemos prácticamente año y medio, igual que la persona número 12. Bueno, más o menos ahí se entienden los numeritos. Muy bien, ahora dice, ¿cuál es la tasa de incidencia? Ya tenemos ahorita identificado el periodo, tenemos los años riesgo por persona y estos años son dentro del periodo que estamos comprendiendo en el problema. Si nosotros sumamos los años riesgo, nos da un total de 27 años riesgo de las 12 personas. Ahora vamos a ver en este periodo cuántos casos tuvimos de casos enfermos. Tenemos en la persona 1, tenemos un puntito negro. Ese contaríamos como el primer caso. En la persona 2 tenemos otro puntito negro. Tenemos otro en la persona número 6, en la persona número 9 y en la persona número 11. Tenemos un total de 5 casos entre el total de la población, o entre el total de los años riesgo, que serían 5 casos nuevos entre 27 años riesgo. Esto nos da un total de 0.185 casos por año de persona. Lo que también se puede traducir a 185 casos por cada 1000 años. Ok, muchas gracias. Nos vamos al inciso B. Nos dice, ¿cuál es la tasa de mortalidad de la enfermedad C durante el mismo periodo? Aquí lo primero que vamos a hacer entonces es señalamos el periodo que estamos comprendiendo, que es del 2004 al 31 de diciembre del 2008. Tenemos muertes por enfermedad. Si ven en este periodo solamente tenemos una muerte, que es la DC de la persona 1. Esta muerte la vamos a dividir entre el total de la población. Nuestro total de la población son 12 personas. Por lo tanto, nuestra fórmula o nuestra tasa de mortalidad quedaría 1 entre 12. Nos da un total de 0.83, lo que se expresa en porcentaje como 8.3%, nuestra tasa de mortalidad. Gracias. Continuamos contigo, Dania. Muchas gracias, Lidia. Ahora vamos a pasar con el problema o el inciso C, que sería ¿cuál es la tasa de mortalidad contando todas las causas de muerte durante este mismo periodo? Es decir, no solo la enfermedad C, sino las causas de muerte por otra cuestión. Aquí para empezar tenemos que contabilizar las muertes por cualquier causa. Aquí serían la persona 1, ya que es la que comprende durante el periodo antes mencionado, la persona 3, la persona 4 y la persona 6, que nos daría un total de 4 muertes por cualquier causa. Después necesitamos el total de la población en el periodo de estudio, el cual comprende de 12, que es el total de las personas participantes.
sería el resultado de 0.333 o el 33.3%. Esa sería la tasa de mortalidad. Para el inciso D, que sería, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Aquí también incluyendo todas las causas de muerte durante el mismo periodo con la enfermedad C después de su diagnóstico. Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico se puede ver por los puntos negros. Es decir, los pacientes con enfermedad serían el paciente número 1, el paciente número 2, la persona número 6, la 9 y la 11. Esto quiere decir que durante este periodo antes mencionado fueron diagnosticados con la enfermedad C. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad C sería un total de 5. Las muertes por cualquier causa, también durante este periodo, fueron un total de 2, que sería la persona 1 y la persona 6. Las demás muertes no entran dentro del mismo periodo, por eso es que no se toman en cuenta para esta tasa de mortalidad, dándonos un total de el 0.4%, que sería el 40%. Muchas gracias. Continuamos con Elizabeth. Gracias, Daniel. Ok, para continuar con el último ejercicio, nos menciona que debemos conocer cuál es la prevalencia de la enfermedad C al 30 de septiembre y al 31 de diciembre del 2008. Entonces vamos a abarcar el periodo del 2004 hasta la 3/4 del 2006, antes de llegar al 2007. Después de eso, debemos identificar los casos activos. Un caso activo, hay que recordar que debe de tener un diagnóstico previo, pero que además no debe haber fallecido durante el tiempo estipulado. Por lo tanto, el paciente número 6 sale o se excluye porque falleció durante ese periodo, estando solamente activo la persona número 1. La siguiente, pues, es contar el número de pacientes que se encontraban activos, fueran nuevos o anteriores que se encontraban durante el estudio. Entonces tenemos que son el paciente número 10, el paciente número 9, el paciente número 8. Debemos de excluir el número 3 porque falleció durante el estudio. Debemos excluir el paciente número 7 porque se salió durante el estudio. Y debemos de agregar al 2, al 4, al 5, al 8, al 9 y al 10. Esto nos va a dar un total de 7 pacientes prevalentes durante ese periodo, lo que nos va a dar un total de 0.14 y expresado en porcentaje nos da un total de una prevalencia de 14.3. Siguiendo la misma mecánica, debemos de hacer la prevalencia hasta el 31 de diciembre del 2008. Nuevamente tomamos todo nuestro periodo de estudio que abarca del 2008 al 2009, limitando la línea que abarca el inicio del periodo del 2010. Debemos de tomar en cuenta los casos activos diagnosticados, que serían el 1, el 2, el 6, el 9 y el 11. ¿Sí? Sin embargo, debemos de eliminar aquellos que fallecieron durante el periodo del estudio, que sería el 1, que sería el 6, y nos quedamos con el 2, nos quedamos con el 9 y nos quedamos con el 11. Tenemos 3 casos activos
y debemos de dividirlo entre la población prevalente, que sería el 2, sería el 5, sería el 9, sería el 11 y sería el 10. ¿Por qué? Porque fueron diagnosticados e iniciaron o ingresaron y continúan durante el estudio. ¿Cómo se presenta? Por el símbolo de la flecha. Tomando en cuenta eso, hacemos nuestra división y nos saldría un total de 0.6 que expresado en porcentaje nos indica una prevalencia al 31 de diciembre de la enfermedad C del 60%. Nos vamos a despedir o concluir. Es muy importante que para poder sacar este tipo de datos, nosotros conozcamos el estudio, sepamos cuándo es que hay casos nuevos, cuándo es que desistieron estos participantes, para saber cuándo se deben de tomar en cuenta y cuándo no, identificar muy bien cuáles fueron las causas de muerte, si es por la enfermedad que nosotros estamos estudiando o si no es por la enfermedad, también para saber cuándo descartar este tipo de casos. Es importante también mencionar que durante este periodo, si uno de los pacientes o de una de las personas que están dentro de nuestro estudio no cuentan con la enfermedad, pero se diagnostican dentro de este periodo, entonces también habría que tomarlos en cuenta y tendríamos que saber identificar estas partes. Nosotras somos las hijas de la salud. Adiós.